Hola, mi nombre es Alejandro Datas y voy a explicaros la tercera parte sobre mercados del tema 3 de almacenamiento de energía eléctrica, que forma parte de la asignatura de sistemas de energía del grado de Teleco. En esta gráfica represento la evolución temporal de la potencia instalada de almacenamiento a nivel mundial. ¿De acuerdo? Vemos que desde los años 30, que prácticamente no había potencia de almacenamiento instalada, hasta actualmente pues ha subido bastante la capacidad hasta alcanzar pues los 160 gigavatios o superior a los 160 gigavatios de potencia. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque este número parezca muy grande, esta potencia representa solo el 2,6% de la potencia total instalada de generación a nivel mundial. Es decir, que realmente existe muy poca capacidad de acumulación instalada en el mundo y prácticamente toda la electricidad que se genera se tiene que consumir instantáneamente. ¿De acuerdo? Tenemos solamente un 2,6% de potencia que se puede acumular. Entonces, si nos fijamos un poquito más en detalle en este gráfico, vemos que casi todo tiene este color azul, que se refiere a la tecnología de bombeo hidroeléctrico. Esta tecnología representa el 95% de la potencia total instalada de almacenamiento a nivel mundial. Veremos un poquito más en detalle cómo funciona, pero básicamente consiste en aprovechar la energía potencial gravitatoria de saltos de nivel de agua, ¿no? Pues tenemos un tanque de agua en un nivel superior y otro en un nivel inferior y entonces pues haciendo fluir el agua de la parte superior a la inferior y viceversa, pues podemos almacenar o recuperar energía eléctrica. Solamente en los últimos años han aparecido nuevas tecnologías. Veis aquí en distintos colores, pues tanto aquí arriba como aquí abajo, que aparecen ciertas tecnologías nuevas. Y esas tecnologías, pues las podemos ver aquí con un poquito más de detalle. Vemos que la que apareció de forma más temprana fue sistemas de almacenamiento electromecánico, que veremos que principalmente era sistemas de aire comprimido, que aparecieron en los años a finales de los 70, 80. También veremos que esta tecnología realmente, aunque aparezca aquí con una capacidad de potencia elevada, son básicamente dos proyectos que tenían gran capacidad de potencia, pero quiero decir que son muy pocos proyectos los que se han hecho de esta tecnología, a pesar de que aquí aparezcan como una contribución relevante. Después está la tecnología de almacenamiento térmico, que apareció ya en los años 2000, 2007, 2008. Se centra principalmente en sistemas termosolares de concentración. Aquí hubo una contribución muy grande de los sistemas que se instalaron en España, principalmente. Después, algo más reciente, es el almacenamiento electroquímico, ¿de acuerdo? Que se refiere a todo tipo de baterías, especialmente las de ion litio. Por entrar un poco más en detalle en estas tecnologías, pues aquí se puede ver distintas tecnologías de estos grupos de almacenamiento térmico, electroquímico o electromecánico. Entonces podemos ver cuáles de ellas son las más relevantes, quiero decir, cuáles de ellas se han instalado más. Para almacenamiento térmico, claramente tenemos que son sistemas de sales fundidas que se utilizan en sistemas termosolares, como veremos. Después están los sistemas electroquímicos, principalmente de baterías de ion litio. Aquí quiero enfatizar que estamos hablando de almacenamiento de energía conectado a red. Quiero decir, no se está considerando, por ejemplo, el transporte. En el transporte, como sabéis, se usan baterías de plomo ácido, que aquí solamente representan el 3%, ¿de acuerdo? Eso es porque no está considerando todas las baterías que se usan en transporte, por ejemplo. Entonces, de almacenamiento electroquímico lo veremos en la siguiente presentación, pero hay distintas tecnologías con características muy diferentes, las baterías de flujo, las de sodio, etcétera, etcétera. Todas estas pues iremos viendo las ventajas de unas u otras. Pero principalmente tenemos baterías de ion litio como la tecnología predominante a nivel global de instalación. Y después, dentro de las electromecánicas, tenemos principalmente dos. Unas son los volantes de inercia, que como veremos también es para aplicaciones de potencia, es decir, de ciclado rápido, que se descargan, pueden entregar mucha potencia en periodos de tiempo muy pequeños. Y después el aire comprimido, ¿de acuerdo? Que también veremos.
Aquí podéis ver una curva que representa la reducción del coste en función de la capacidad instalada por cada una de las tecnologías. Entonces se representa en el eje Y el coste en dólares partido por kilovatio hora de capacidad de acumulación de cada tecnología, y en el eje X se representa la capacidad energética instalada a nivel global en gigavatios hora. Entonces, en esta gráfica podéis ver que en la zona de la izquierda estarían las tecnologías más emergentes, porque tienen una capacidad global acumulada pequeña, y después en la derecha estarían las tecnologías más maduras, porque tienen una capacidad instalada mucho mayor. Para cada una de estas tecnologías podéis ver que la tendencia es decreciente, es decir, el coste disminuye según instalamos más esta tecnología. Esto es lo que se denomina una curva de aprendizaje, porque de alguna manera representa lo que aprendemos en el desarrollo de esta tecnología, que nos permite reducir su coste de producción. Entonces, después veis que cada una de las tecnologías pues, tiene una pendiente diferente, es decir, baja a un ritmo mayor o menor. Eso es lo que se denomina la learning rate, la tasa de aprendizaje, y bueno, eso para cada tecnología, y esto no solo aplica a tecnologías de almacenamiento, pues existe una tasa de aprendizaje que puede estar típicamente en torno al 20%. Entonces podemos ver aquí en la zona de tecnologías maduras, pues vemos claramente la de bombeo hidroeléctrico, que es estos puntos verdes que podéis ver aquí, que es una tecnología pues, ya asentada, que tiene una capacidad de acumulación por encima de los 1000 gigavatios hora y un coste pues, que está en torno a los 200-300 dólares por kilovatio hora de capacidad energética. Después veis aquí también la tecnología de plomo ácido. En este caso, como nos estamos centrando en tecnología de almacenamiento, no en la aplicación, pues están incluidas también otras aplicaciones, no solamente la de almacenamiento conectado a red. Es decir, que en este caso la tecnología de plomo se refiere principalmente a aplicaciones de transporte. Entonces, pues veis que se ha llegado a una capacidad de acumulación cercana a los 10.000 gigavatios hora, y el coste pues es de los menores en cuanto a tecnologías de almacenamiento, está por debajo de los 200 dólares por kilovatio hora de capacidad de acumulación. Después hay tecnologías que están madurando, y aquí es donde entran algunos casos de baterías de ion litio. Veis que en este artículo que se publicó en 2017 te distinguen 4 categorías de ion litio. Están en este recuadro de aquí, están las que se aplican en electrónica, dispositivos móviles principalmente, están las que se aplican al coche eléctrico, aplicaciones residenciales, es decir, las que se utilizarían junto a una instalación de autoconsumo fotovoltaico que podéis tener en vuestras casas. Después están las de utilities, que son básicamente grandes compañías eléctricas que pueden tener sistemas de acumulación, pues bien en subestaciones o puntos centrales eólicas o cosas así, o sea, instalaciones grandes. Bueno, pues de estas 4 veis que hay 2 que ya están en esta zona intermedia, es decir, están madurando. Estarían las de dispositivos electrónicos, que ya están acercándose a una zona de madurez, es decir, que estamos por encima de los 100 gigavatios hora de capacidad instalada. Veis que la tasa de aprendizaje ha sido bastante pronunciada durante los últimos años, ¿de acuerdo? Que se ha debido a la explosión de los dispositivos móviles. Después también veis aquí las del coche eléctrico, que aunque a una tasa algo menor, han alcanzado también costes pues, bastante reducidos, ¿de acuerdo? Pero no han alcanzado todavía los 100 gigavatios hora de capacidad. Y después, en una zona más emergente, pues vemos el resto de tecnologías en las que bueno, iremos viendo en las siguientes presentaciones, pero están las de níquel, las de sodio, las de flujo, etcétera. Bueno, aquí los procesos de electrolisis y pilas de combustibles están relacionadas con el almacenamiento en hidrógeno, como iremos viendo, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues veis que las pilas de combustible todavía están en una zona más o menos emergente, es decir, que la capacidad está por debajo de 1 gigavatio hora eléctrico, ¿de acuerdo? Y en cambio la electrolisis, pues veis aquí que está bastante más desarrollada, está por encima de los 100 gigavatios hora, es decir, que la electrolisis principalmente se usa en otros procesos industriales
pues, de producción de hidrógeno, pero no para fines de acumulación. Y ya por último, aquí os represento un mapa de las distintas tecnologías en función del mecanismo físico subyacente. Es decir, están las tecnologías que usan almacenamiento mecánico, térmico, químico, electroquímico, eléctrico. Veremos que las de químico, electroquímico y eléctrico, pues muchas veces pues, son intercambiables, es decir, que, por ejemplo, el hidrógeno se puede considerar electroquímico en realidad. Los supercondensadores, pues en realidad usan también efectos electroquímicos, bueno, etc. Entonces, bueno, quiero marcar que principalmente casi todo lo que hay a nivel global hoy es hidroeléctrica de bombeo. Entonces, lo que haremos en las siguientes presentaciones será ir analizando un poco en más detalle cada una de estas tecnologías y lo vamos a hacer en dos bloques. Primero vamos a ver el bloque de almacenamiento mecánico y térmico, ¿de acuerdo? Este bloque de aquí tiene una parte híbrida, es decir, de sistemas que son híbridos mecánicos y térmicos, que se refiere principalmente a estas dos tecnologías, que es el de aire comprimido, que es CAES, Compressed Air Energy Storage, y el de aire licuado, que es Liquid Air Energy Storage. Estas dos usan mecanismos tanto mecánicos como térmicos, ¿de acuerdo? Y después veremos otro grupo en otra presentación relacionado con las tecnologías de almacenamiento químico, electroquímico y eléctrico. Y aquí pues hablaremos principalmente de baterías de ion litio, plomo ácido, de hidrógeno, etc.